de hora 25. Ahora sí le damos la bienvenida, que gentilmente nos esperó todo el programa y vino puntual, al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Armando Andret. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por la espera. No, por favor, he escuchado con mucha atención. Sabemos que lo hemos convocado para hablar de otro tema, de cuestiones de bioética, pero la coyuntura, digamos, y la agenda, un día en que ha habido una movilización, un paro de 24 horas, nos lleva a hablar del conflicto judicial inevitablemente, digamos. Bueno. Sí, ¿hasta dónde sería? La primera pregunta sería, teniendo en cuenta las declaraciones que hoy hizo la titular del gremio de los judiciales, lo que viene sucediendo en los últimos días, ¿hasta dónde cree usted que esto puede llegar y cómo se va a salir de este problema que cada vez parece tomar más envergadura, ¿no? A ver, en realidad no le puedo contestar ninguna de las dos cosas, ni hasta dónde puede llegar, ni cómo se puede salir. Lo que sí yo creo que en estas cosas, como dice un viejo proverbio árabe, hace falta tener dos manos para aplaudir. Y me parece que acá hay que trabajar una línea de construcción comunitaria, y en este sentido el Tribunal Superior ha hecho un gran esfuerzo. Es decir, ha hecho un gran esfuerzo para encontrar muchísimos puntos en común que antes estaban en gran distancia. Sí, conceptualmente hemos considerado que la porcentualidad es un valor importante, hemos considerado que ese valor importante de la porcentualidad debe ser atendido en una agenda progresiva a partir del año 2014, hemos comprendido de que, bueno, hay una ley que es la ley de los magistrados, que debe ser el contexto en el cual esta pretensión, digamos, de ley de porcentualidad de los empleados se debe ubicar, y hemos también desnudado una propuesta legislativa de la asociación gremial que era una irracionalidad, tanto en la presentación inicial como en la presentación posterior, y eso ha significado tener que hacer todo un estudio muy cuidado de montos, de dinero, y además reconociendo que estas cosas no se pueden encontrar una respuesta, digamos, legislativa como para que el Poder Judicial acompañe un proyecto legislativo haciéndolo a tambor batiente y a ruido estridente. Es decir, necesitamos un espacio de trabajo, de reflexión, y lo hemos hecho razonablemente hasta donde se ha podido y mientras las condiciones de la conversación eran posibles. Ahora, ellos consideran que la propuesta del TCJ, el borrador que presentaron, es irracional e incluso lo han tomado como una burla porque, según mostraron en distintas escalas, el meritorio, que es el rango principal, si no me equivoco, usted me corregirá, hay un aumento de 10 pesos, por ejemplo. Eso es cierto, digamos, más allá de que no son 10 pesos, puede ser un poco más, pero no importa eso. Claro, pero no hay un impacto importante, por digamos, supuesto, exacto. Dentro del salario que está es que en realidad lo que estábamos considerando en la mesa de facilitación y antes de la mesa de facilitación, lo que se estaba considerando en la propia mesa de diálogo en el Poder Judicial, era precisamente establecer las pautas, las bases para una ley de porcentualidad en el año 2014. En ningún momento se hablaba, en definitiva, de una mejora en la pauta económica del 2013, que no se podría hacer por dos razones. Primero, porque la pauta pública salarial está ya cerrada, y luego porque nosotros no manejamos presupuesto económico, motivo por el cual toda modificación vía de ley de porcentualidad tiene que ingresar en un proyecto legislativo que el presupuesto provincial lo pueda acoger. Por eso, la idea era trabajar muy moderadamente, pero sin pausa, para llegar a un resultado efectivo, poder ingresarlo y de allí hacer una marcha de continuidad. Carlos Pellegrini no pueden seguir, los exámenes, bueno. Vuelvo sobre el concepto que usted ha dicho, que es el concepto que se utilizó, un borrador técnico, suponía una devolución. Esto se construye con un paper que va, un paper que vuelve, que se hace, que se reconstruye, es decir, y no que simplemente se
se desecha por ridículo, por absurdo, aun cuando no lo fuera. Entonces, la idea era proyectar hacia el año 2014 una mejora que indudablemente económicamente se podía, hoy yo no sé porque la propuesta ha sido retirada, es decir, podía llegar a tener alguna cascada de beneficio, indudablemente cuando el sueldo del vocal del Tribunal Superior, que era el que aparecía como el comodín que movía, tenía alguna diferencia. Si a mí me subían el sueldo, iba a generar un derrame que dentro de la progresividad iba a operar. Sí, no, digo, un escenario complicado, ¿no? No, sí, ahora lo que ellos están planteando también, digamos, es que, digamos, entre la diferencia enorme que hay entre un sueldo de un vocal y un meritorio, además de eso, paralelamente, lo que están planteando ellos es que no tienen una instancia de diálogo, una mesa de negociación como paritaria o una instancia para sentarse a hablar como cualquier otro empleado público o un empleado que esté agrupado dentro de una categoría privada. Digamos. Mire, Y en este caso se quedó explícito que cerró la mesa de diálogo con el Ministerio de Trabajo y fueron hoy a la casa de las Tejas, al centro cívico, los recibió el ministro Chayeb y no tienen un lugar en donde expresar, digamos, un intercambio entre una patronal y Pero mire, ha habido un larguísimo intercambio. Es decir, lo que pasa es que muchas veces parece que lo que se está viendo es el follaje, pero no se ve la profunda raíz que tiene este árbol. Es decir, ha habido muchos intercambios durante prácticamente, no sé, al menos 7, 8 meses ha habido, 8 meses, no, 2 años. Desde el 2009, un conflicto anterior, se generó una mesa de diálogo entre la asociación gremial y 2 vocales del Tribunal Superior. No se puso ni siquiera una persona ajena al tribunal, 2 personas, 2 vocales, que ha sido el doctor Carlos García Loco y Mercedes Blanc, que han llevado adelante toda esa conversación. Y usted dice, ¿y por qué el diálogo o la mesa se ha frustrado? Se ha frustrado porque en realidad nuestra propuesta ha sido tomada como una burla y en realidad la burla no es tal. La burla es que es un borrador técnico sobre el cual teníamos que seguir haciendo ajustes. Es decir, el Poder Judicial tiene 6.000 personas, hay colectivos muy diversos dentro del Poder Judicial. Hay gente que tiene bloqueado su título, hay gente que tiene su título abierto, hay abogados, hay psicólogos, hay médicos, hay licenciados. O sea, hay que ver todo eso como derrama. O sea, la ley de porcentualidad es mucho más sencilla cuando uno piensa solamente en abogados, pero cuando piensa en todos estos colectivos hay muchos efectos que hay que analizar. Y por eso es que las cuestiones pueden ser un poco trabajosas y no puestas con una fecha de vencimiento que sea algún día antes de la elección. Andrés, ahora sí ya lo llevamos al terreno de la bioética, por lo que lo habíamos convocado. Queríamos conversar con usted un poco sobre lo que estamos hablando fuera de cámara, de esta ley que existe en Córdoba, que hasta ahora no se ha implementado, pero sí a nivel nacional, de la declaración anticipada, ¿no? De la voluntad y la muerte digna, porque mucha gente, primero, no sabe que existe, y segundo, por ahí se asocia al tema de eutanasia, por ejemplo, ¿no? Nos gustaría conocer cuáles son las diferencias, en qué consiste. Córdoba ha sido una provincia con una legislatura que ha trabajado intensamente el tema de las directivas anticipadas y lo hizo desde hace prácticamente 8 años atrás, o quizás algunos más, con un legislador socialista, con el legislador Luque. El legislador Luque fue la primera persona que presentó un proyecto que yo tuve el gusto de acompañarlo, sobre muerte digna o sobre lo que en aquel momento llamamos testamentos vitales. Ese proyecto después fue recuperado por el legislador Fonseca, perdió estado legislativo, después hubo una legisladora que hoy trataba de recordarme, una legisladora radical, que lo volvió a recuperar el proyecto, luego lo volvió a recuperar. Caffarati, ¿me parece? No era Caffarati, era otra persona.
otra legisladora radical, después lo recuperó Fonseca, después lo recuperó finalmente Jiménez. Es decir, o sea, ese es el espinel por el cual ese trabajo se cumplió y la ley se termina votando por la legislatura provincial unas 2 semanas después o unos días posteriores a la ley nacional que regula los derechos de los enfermos, y dentro del capítulo de los derechos enfermos le da un artículo, 2 artículos al tema de las directivas anticipadas. Es decir, entonces, esto pone, y esa ley nacional, que es la 26742, que es una ley que se hace prácticamente, digamos, a reclamo o por exigencia de un caso lamentable que todos recordan, la nanita, exacto, Camila, que todos recordamos, postula las directivas anticipadas, pero con mucho menos suficiencia, diría yo, suficiencia técnica que la que lo hizo la ley provincial, que venía con un largo trabajo, porque la ley provincial es solamente sobre directivas anticipadas y no sobre los derechos de los pacientes, como es la ley nacional. Es más general, entonces, digamos, claro, es más general la ley nacional y bien particular. Exacto, porque curiosamente este país, digamos, no tenía hasta el año 2009 un texto normativo que trabajara los derechos de los pacientes. Se hace la ley 26.529 que regula los derechos de los pacientes. Entre medio pasa este episodio lamentable que estamos comentando de esta niña, se modifica la ley 26.529 en 2 o 3 cosas y entre ellas se agrega en la ley 26.742 las directivas anticipadas, que en realidad la sociedad conoce muy poco de qué se trata, y esto tiene 2 consecuencias gravísimas. Primero, que los derechos civiles, los derechos ciudadanos, cuando no son conocidos, obviamente que no son utilizados. Y cuando no son conocidos, pueden llegar a ser mal utilizados, con lo cual se frustra algo muy importante. Bueno, y por eso decíamos que mucha gente lo confunde con lo que es la eutanasia. ¿Cuáles son las principales diferencias entre esta declaración? O la muerte inducida. O la muerte inducida. Sí, las 2 leyes, y vamos a hablar solamente de la ley, me parece solamente de la ley nacional, porque la ley nacional está reglamentada. Claro. En cambio, la ley provincial nunca tuvo reglamentación y eso le hace perder indudablemente la eficacia que el texto normativo bien podría tener. La ley nacional, ¿qué es lo que dice que son las directivas anticipadas? Dice que cualquier persona mayor capaz, lúcida, mayor de edad, puede generar un instrumento que se va a llamar voluntades anticipadas, generar un instrumento a los efectos de que el equipo médico que lo esté tratando y él no tenga la capacidad de autonomía para definir qué es lo que quiere que ocurra con él en ese tránsito de ese tratamiento, de esas intervenciones, lo tenga por escrito anticipadamente. O sea, de la misma forma que cualquiera de nosotros hoy, frente a una determinada intervención quirúrgica, un determinado tratamiento, aun cuando el médico crea que eso es bueno para nuestra salud porque él sabe que es bueno, que si yo soy un enfermo diabético y me tienen que amputar una pierna, seguramente mi vida va a seguir con muchas dificultades, con muchas complicaciones, pero voy a seguir vivo. Y yo quizás puedo caprichosamente o no decirle, mire, si yo voy a morir, prefiero morir con mis 2 piernas. Y el médico me dice, pero mire, es una tontería porque usted se va a morir indefectiblemente y yo opto por morirme. El médico no puede ejercitar eso que en la bioética y en la práctica médica se llama el paternalismo médico. El paternalismo médico o el autoritarismo médico. Muchos médicos creen que cuando nosotros estamos enfermos, además de estar enfermos, nos volvemos así como niños que no sabemos qué queremos. Entonces ellos toman la decisión por nosotros. Aquí, en este rasgo de las
voluntades anticipadas, lo que emerge es la autonomía del sujeto. Mire, yo quiero decidir, cuando no pueda decírselo, qué es lo que va a hacer usted conmigo. Entonces, hacemos este instrumento que se llama voluntades anticipadas. Doctor, hubo un caso... Que no es eutanasia, perdón. No, quedó claro ahora la diferencia. Hubo un caso en el hospital de urgencias hace poco. Hay muchas religiones, por ejemplo, que piden que no se los transfunda, claro. Y hubo una mujer que murió hace poco, digamos, evitando esa profundidad. Bueno, en realidad... ¿Estos casos se enmarcan dentro de esa ley? Hay una discusión, la digamos... religiosa tiene... Mire, la pregunta es interesante y es útil para los que estamos en la discusión teórica por allí de la bioética. Eso propiamente no sería una voluntad anticipada. Eso es, en definitiva, una indicación terapéutica sobre una definición confesional clara y que indudablemente los equipos médicos deben respetarla completamente, porque ya hay antecedentes de que equipos médicos, justamente sobre este principio del paternalismo, han transfundido a la persona que es testigo de Jehová y luego eso ha merecido llevarlos adelante en una acción civil por daño moral, porque indudablemente yo no soy testigo de Jehová, pero sí como católico que soy, creo que las confesionalidades deben ser absolutamente respetadas y los testigos de Jehová en realidad lo que hacen es una indicación de no transfusión sobre un dato religioso. La voluntad anticipada es más compleja porque no habla en definitiva de que no me hagan una cosa, sino que muchas veces hay como una complementación de cuestiones. No quiero ser reanimado, no quiero ser hidratado, bajo determinadas condiciones físicas. Es decir, si en realidad yo tengo un accidente de tránsito, bueno, quisiera ser reanimado, porque muchas veces un accidente de tránsito supone tener que poner ciertas prácticas médicas inmediatas, someter a un electroshock, alguna cuestión así. Pero si en definitiva soy un enfermo terminal o estoy en un estado vegetativo permanente, tal vez la lectura de la disposición de voluntad anticipada es muy diferente. Por eso es más complejo. Más que interesante el tema para seguir hablando. Queda invitado para otro programa para seguir profundizando sobre este tema. Pero no me va a preguntar de conflicto. No, prometemos que no. De todas formas le agradecemos mucho la gentileza. Es muy amable. A usted, muchas gracias. Bueno, a ustedes les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros aquí del otro lado de la pantalla. Los esperamos el próximo jueves 23:30 horas. Y Dani, el sábado les deseamos mucha suerte a los amigos de Día 8. Están nominados a Mejor Programa Político, si no me equivoco, y a Mejor Conducción. Los dos. Así que les deseamos toda la suerte del mundo desde aquí. A Nico Fechunov y a Marcelo Meloni.